SeguroBob, aplicación Android para el control de la clasificación de canales bóvidas. La aplicación está en Android y varios idiomas y tiene varias opciones, la de inspector, inspector de la Unión Europea, estudiante y estudiante de la Unión Europea. La pantalla principal nos va a permitir introducir el número de canal mediante un teclado con dígitos grandes. Luego también nos va a permitir ingresar el peso de la canal con decimales. También vamos a poder poner el tiempo de oreo en horas y le vamos a poder colocar el peso comprobado en el matadero, en kilogramos. Después podemos elegir entre las presentaciones utilizadas en España y luego pasaríamos a introducir la clasificación del inspector, con categoría, conformación más menos, engrasamiento más menos. Si coincide, dejaríamos la del matadero igual, si no, la podríamos cambiar. También podremos valorar si el etiquetado y la conformación es correcta. Una vez que tengamos esos datos, también podemos añadir comentarios a mayores, bien mediante el teclado o mediante la opción micrófono. Una vez que tengamos cubierto ese campo, le daríamos al botón grabar. En la pantalla grabar podemos ver otra vez los resultados y también nos indican los errores que hemos registrado. Si no nos gusta, podemos darle al botón retroceder rojo y hacer los cambios pertinentes y luego pulsar de nuevo la tecla grabar, que nos llevará de nuevo a la pantalla de evaluación de los resultados, en la que, si estamos conforme, pulsaremos OK, el botón verde. Vemos que podemos hacer las modificaciones que querramos de una canal. También podemos observar el listado de las canales que hemos registrado, podemos seleccionar la que querramos y podemos también volverla a editar. Una vez terminado, veremos los resultados, en los que también hay una visión gráfica de los errores mostrados y la desviación. Luego también podremos realizar un informe que va a ser en formato etiqueta, que lo podemos enviar a imprimir a una impresora portátil de tickets, como vemos ahora aquí en este vídeo. Si no, también lo podemos enviar por correo electrónico o guardarlo en el dispositivo tal cual aparece en la pantalla. Pero si queremos dejar una copia por escrito, tendremos que utilizar una impresora chiquitita como esta. Otra función importante es la elaboración de un fichero tipo Excel. En esta pantalla podemos introducir un nombre adicional, aunque no es necesario, y una vez que terminemos le pulsamos al botón con forma de cuadrícula que dice total, y ahí saldrán todos los datos que hemos registrado en formato fichero Excel. Este fichero lo vamos a subir a una carpeta que la tenemos en la nube, y en esa carpeta vamos a pasar los datos a una plantilla para que nos dé un resultado mucho más visual. En este caso tenemos los datos que hemos subido, que los copiaremos, los pegaremos en la plantilla que le llamaremos base, un copiar y pegar, y al final obtendremos un formulario con todos los datos que hemos registrado, pero de un modo visual mucho más comprensible. En este caso son tres hojas del fichero
que exportaremos en formato PDF. Ahí veremos el sesgo, veremos la pendiente de la línea de regresión, los resultados resumidos. Elegiremos exportar como fichero PDF y una vez que lo tengamos podemos enviarlo por correo electrónico o podemos descargarlo, podemos imprimirlo, las opciones que nos da el teléfono. En este caso se envía por correo electrónico. Una vez que se obtiene que se recibe el correo electrónico, pues veremos un archivo en formato PDF que tendremos que abrirlo, y al abrirlo vamos a ver lo que ya habíamos visto en el teléfono, pero en un modo de papel más grande, donde vemos todos los resultados con los errores marcados en amarillo y los errores no aceptables en rojo, y luego pasaremos al resumen de todos los datos con las incidencias que se verán resaltadas por colores, y también tendremos un listado de las represadas.